al estandarizar el liderazgo, las universidades, que son centros de debate, de discusión, pues imagínate tú, no es igual que tú tienes 3 años para hacer lo que tengas que hacer, que tengas 20. A los 20 te fastidias, te acostumbras, que es lo que le pasa a la revolución. La revolución en todos lados termina siendo un hecho cotidiano simple, hasta aburrido. Dejan de pasar cosas porque los controles, etcétera. Los controles deberían ser aplicados a temas como el manejo de las finanzas, no a las libertades públicas. Pero la universidad venezolana tiene un problema grave. El mundo digital, sobre todo por la pandemia, avanzó muchísimo. La educación ahora a distancia es un nuevo elemento importante, reduce costos, pero además permite la graficación, la imagen, la utilización de recursos que no tiene un profesor ahí solito. Tú en un discurso, en un video puedes meter lo que te dé la gana, resumen histórico, imágenes, declaraciones, entrevistas, que lo hace más atractivo. Pero la educación tradicional no es que vaya a desaparecer, pero tiene unos nuevos retos, los nuevos mercados. La gente estudia para trabajar y ganar platica. Y ahora se han abierto múltiples carreras que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Y nuestras universidades están lentas en eso, porque además la universidad tiene un conflicto interno con el salario, con lo que ganan los profesores, las condiciones de vida de los trabajadores, etcétera. Oye, que es muy poquito, entonces la gente se va porque no gana nada. Y además de eso, la estructura de nuestra universidad. Fíjate que la UDO la saquearon, eso lo saquearon. Y entonces reponer eso, mantener esas estructuras es costoso. Y el Estado ya no picha como antes. Pero además la universidad, por definición, tanto su movimiento estudiantil, profesoral, etcétera, es antigobierno. Si es de derecha es de izquierda y si es de izquierda es de derecha. Simplificando, ¿no? Entonces, pero hay toda una temática a discutir sobre el tema de las universidades. Y las nuevas autoridades tienen que meterse obligatoriamente en el tema. Me decía Ricardo Ríos, que es delegado del Consejo Universitario, que él es diputado y está en la Comisión de Educación. Y él ha visitado todas las universidades para discutir la nueva ley y no hay emoción en eso. Sí, hay un proceso, digamos, hay que entender primero que son más de 14 años sin elección y eso es una manera de estancar cualquier sistema. No solamente la universidad, estamos hablando de los colegios profesionales, estamos hablando de los sindicatos. Hay una estrategia de espichar a la sociedad por vía de que no hubiesen elecciones, salvo las elecciones digamos, generales. Todos estos temas que estás tocando efectivamente dibujan la situación de la universidad. La universidad necesita urgentemente, y yo estoy seguro que tiene la capacidad, hay mucha actividad dentro de la universidad que necesita ser visibilizada, tiene la capacidad de trascender a la situación actual. Es decir, nosotros tenemos que pensar en ese futuro que tú planteas, en un futuro de una educación completamente distinta, que está gobernada en buena parte por la tecnología. Ya no sirve pensar en esos antiguos de los años 70 que tú vas a repetir con una dinámica distinta. Los muchachos están mucho más relacionados con la tecnología, pero también tenemos que atender no solamente esos requerimientos internos, que es ponernos a la altura de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, uso de sistemas digitales, medios de comunicación digitales. No es lo mismo los medios de comunicación hace 14, 15 años cuando se dio la última elección que los actuales. Pero tenemos mucho potencial. Tenemos que también atender qué está pasando con la educación a otros niveles, porque también, y eso hay que entenderlo, estamos en un país con muchas desigualdades y la universidad tiene que ser un faro que permita lanzar líneas estratégicas que permitan solventar los problemas de educación a todos los niveles. El problema salarial es un problema fundamental. La gente tiene que estar colocada primero en cualquier propuesta. Si eso no es así, no hay propuesta viable. Nosotros tenemos que efectivamente crear los vasos comunicantes con el gobierno para hacerlo entender la necesidad de financiar la educación superior y los demás niveles de educación, pero también tenemos que buscar generar nuestros propios recursos para poder potenciar la acción de la universidad. Ya en un país que
que depende o dependió de manera importante de la renta petrolera, nosotros necesitamos una universidad productiva, una universidad en el siglo XXI, una universidad que se enmarque en esta, hablabas de revoluciones en lo político, pero hay varias, en este momento nos encontramos en dos revoluciones tecnológicas. Está la revolución informática, pero inmediatamente se incorporó la revolución nanotecnológica. Entonces, ¿cómo incorporamos a nuestras investigaciones, a nuestra educación? ¿Cómo interactuamos con el sector productivo nacional para incorporar ese conocimiento que se genera en la universidad, en la producción y en el desarrollo nacional? Esos son los grandes retos que tiene la universidad y que esperamos poder conducir en los próximos 4 años a una universidad que arranque ese proceso de integración a la dinámica nacional y global enmarcada en el contexto del siglo XXI. Volviendo a todo esto que estamos viendo y a la reflexión sobre lo que viene, ¿hay resistencia en la universidad o dejadez o escepticismo sobre la posibilidad de que la universidad pueda meterse en este tipo de debate? Bueno, ahí, por supuesto, habrá sectores, hay gente que se siente, digamos, vulnerada. El proceso no es un proceso fácil, esto es una tarea, es un emprendimiento, digámoslo así, de gran magnitud, pero yo creo que hay ánimo, hay mucha gente dispuesta en la universidad, gente con mucha sentido de arraigo con la universidad, sienten su UCB, hay algunos que incluso se tatuada en la piel. Sí, el chichero. Literalmente con tinta, con el reloj de la universidad, que la sienten. Tenemos gente en la diáspora que también está dispuesta a colaborar e incorporarse en una dinámica de crecimiento. Entonces tenemos que, de alguna manera, incentivar ese sentido de renovación, de innovación. Tenemos que pensar distinto, tenemos que pensar en un futuro lanzando el anzuelo, no acá en la orilla, sino mucho más adentro en el mar para tratar de aspirar a grandes cosas, a grandes proyectos, por supuesto atendiendo a la gente y buscando mejorar sus condiciones, pero pensando en grande, pensando en la actualidad a nivel mundial y cómo podemos hacer que estos desarrollos contribuyan al desarrollo de nuestra gente en el país. O sea, es importante no perder el foco, que lo que hace la universidad